Que aquí Vampiro Nocturno, buenas noches a todos. Escuchan ruidos, ya saben, es porque pasan las motos y los carros muy recio, y esto lo estoy justificando si se escucha un ruido de fondo. Iba a traer este resumen sobre una película de Santos contra la hija del Dr. Frankenstein. No confundirla con Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Esa es otra película. La película del Dr. Frankenstein salió 3 años después. Salió 3 años después que la hija de Frankenstein. O sea, las dos películas no tienen nada que ver una con la otra. Porque recordemos que Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein es una película de 1974. 3 años después la película de Santos contra la hija de Dr. Frankenstein, que es de 1971. Esas son dos películas que no tienen nada que ver, nomás tienen el nombre Frankenstein, pero son diferentes películas que no tienen que ver una con la otra. Pero bueno, si alguien quiere ver un resumen de Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, aquí está en mi canal. Y sobre otras películas del Santos también hay resúmenes en mi canal. Si alguien quiere ver más resúmenes de las películas del Santos. Pero bueno, como dije, la película de Santos contra la hija del Dr. Frankenstein, como dije, es una película de terror y acción. Y es una película de 1971. Bueno, como siempre en estas películas nos subimos al tren del mame. Para que no entienda el tren del mame, vamos a burlarnos un poco de ella porque para eso se hizo esta película. Otra cosa muy importante, se le pregunta, ¿hay palabras, hay, ya saben, escenas con S? No hay, porque recordemos que esta película está en YouTube, y si está en YouTube no hay esas escenas. Y como dije, al líquido rojo le voy a decir líquido vital, o a veces sí voy a decir la palabra con S porque se puede malinterpretar muy feo si le digo a veces líquido vital, pero bueno, de todos modos voy a decir líquido vital. Otra cosa muy importante, si alguien pregunta por dónde la puede ver por estas plataformas, por Apple TV. Hay otra que es gratis, que se llama Vish, ahí voy a poner el nombre porque no sé repetir muy bien estas dos letras, y también la puede ver por Amazon, según también está en Amazon. Según yo había escuchado que también estaba en Netflix, pero no verifiqué eso de que si estuviera en Netflix, porque no la he visto en Netflix. Otra cosa muy importante, si se quieren ahorrar unos centavitos y guardarlos en su colchón, esta película está gratis por YouTube, así que la pueden ver gratis ustedes en YouTube, si se quieren ahorrar unos centavitos. Pero bueno, pero voy a pasar la sinopsis, voy a decir el nombre de los personajes, y luego vamos con el resumen, y luego una que otra curiosidad sobre esta película, y luego al final diré mi opinión y mi crítica sobre esta película. Una científica loca necesita la sangre de santo para un suero juvenil, y tiene al viejo y confiable monstruo de Frankenstein para ayudarla a conseguirlo. Como dije, el Santos en todas sus películas siempre es el Santos, siempre te presta el mismo papel. Pero bueno, aquí también quiero aclarar que salen algunos actores que ya salieron en otras películas del Santos. Pero bueno, ya continuando con esos, ustedes ya saben, el Santos en todas sus películas es el mismo personaje, el Santos. Sonia Fuentes es Elisa. Ginova Romano, no sé si se llama bien la actriz, la hace de la doctora Frankenstein. Carlos Agustín le hace del guasil o le hace de la policía. El comandante de la policía que solamente está en un pueblo. Roberto Cañedo le hace de doctor Yang, que es como el ayudante de la doctora Frankenstein, más o menos. Pero bueno, aquí voy a poner la imagen. Cuando estaba revisando esta página solamente salían más actores, pero notaba que uno que otro nombre estaba equivocado de estos actores, así que solamente voy a leer estos nombres de estos actores y ahí la dejamos. Aquí voy a poner una imagen para estar diciendo así los personajes. Este actor le vamos a decir el ayudante de la doctora. A la hija de Frankenstein le vamos a decir la doctora Frankenstein, o le vamos a decir la hija de Frankenstein. A la novia de Santos le vamos a decir la novia de Santos, y al Santos. Pero bueno, ahora vamos con el resumen. La película comienza cuando vemos a dos sujetos que son relevantes para la historia sacando cadáveres del cementerio. De repente los lleva directamente hacia una casa, que es como una casa bajo un sótano, abajo de las catacumbas, porque esas son las catacumbas, y los llevan directamente hacia donde está la doctora Frankenstein, donde la vemos que está envejeciendo rápidamente y que se está inyectando un líquido rojo, ya saben, ese líquido vital, para no envejecer. Y se nota que cuando se inyecta ese líquido la quema por dentro, ya que en esta película te explica cuando la doctora Frankenstein se inyecta ese líquido rojo, la sangre, perdón YouTube, se inyecta, ya sabe, líquido rojo, es como si se estuviera quemando por dentro, como si la sangre estuviera hirviendo adentro del cuerpo cuando se inyectan esa sustancia, para que ustedes me entiendan. También porque en esta película no solamente la doctora Frankenstein le quita, usa el líquido rojo para inyectarse, sino que también roba cadáveres de los cementerios para hacer experimentos con ellos, como la clásica. El clásico, lo que dice en el libro de Frankenstein, o el moderno Prometeo. A ver si no me equivoqué como dije el nombre. La doctora Frankenstein hace monstruos con los cadáveres. También en esta película, la doctora Frankenstein dice que cada vez que se inyecta envejece más rápido. O sea, que supongamos que también los ayudantes de ella se inyectan para no envejecer, porque según la inyección que ella se inyecta es para que ellos no envejezcan y sigan jóvenes. Pero así como el tratamiento vampiro, así como un tratamiento, porque yo había escuchado, esta película está muy adelantada a sus tiempos, porque recordemos
sabemos que en nuestros tiempos hay un tratamiento que se llama el tratamiento vampiro, que es inyectar líquido rojo en la cara o en el cuerpo para, no inyectar, sino que te lo ponen, o sea, que te lo ponen como si fuera una mascarilla para rejuvenecer. Y también por ahí había escuchado un hombre que le sacaba la sangre a su hijo para inyectársela. Ahí búsquelo por internet, ya sabrá lo que estoy hablando. Esta película está muy adelantada a sus tiempos. Pero bueno, aquí continuando con la doctora Frankenstein, está explicándole a su ayudante que también se inyecta, que a él cuando ellos inyectan es cada 3 meses para no envejecer, pero a ella a cada rato que se inyecta es cada semana, una vez al día o cada 15 días, no me acuerdo muy bien, pero ella se inyecta porque según ella el líquido que ahora ella se está inyectando ya no le sirve de nada y que cada rato se tienen que estar inyectando ese líquido para poder rejuvenecer, y como inyectarse es muy doloroso, para ella ha sido una tortura, pero a sus ayudantes que si ellos inyectan cada 3 meses. Pues bueno, ya continuando con esto, aquí nos están resumiendo muy bien para qué la doctora necesita al Santos, y aquí nos están explicando que necesita su sangre. Y va a ser el líquido vital, pero después van a pensar otra cosa. Pero bueno, entonces aquí la doctora explica que un día fue a ver la lucha y estaba en Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos vio a pelear al Santos. ¿Qué estaba haciendo en Estados Unidos? No sé. Pero bueno, ya continuando con esto, la doctora está explicando que al Santos le rompieron el hocico, le salió sangre y después con su pañuelo le limpió el líquido de vital. Ya sabe de qué líquido me estoy refiriendo. Entonces ella fue a su laboratorio, lo examinó. Y usted me preguntará, ¿por qué se le ocurrió examinar la sangre del Santos en ese momento? No sé, pero bueno, la examinó, vamos a suponer, bueno, te lo dicen en la película, la examinó y se dio cuenta que la sangre de Santos tiene un componente 100 veces mejor que la sangre de la gente normal, según, y en este momento nos damos cuenta que esto es un pretexto para capturar al Santos, pero bueno, según la doctora, Santos tiene una sangre superior, del cual tiene una sangre superior que no es normal en un ser humano, para que usted me entienda, porque yo no entiendo nada, eso se lo sacaron de los calzones, poder capturar a Santos, porque según la doctora, o sea, la doctora Frankenstein quiere sacarle la sangre al Santos. Bueno, entonces iba a decir líquido vital, pero entonces van a pensar que se la quiere sacar centones, por eso no lo dije, pero bueno, aquí usé la palabra sangre, pero bueno, ya continuando con esto, la doctora Frankenstein hace experimentos, hizo un experimento de combinar el ADN de un chango con la ADN de un ser humano, y salió esta combinación, salió esta cosa que aquí voy a poner, salió este monstruo y le da de comer carne cruda, y aquí donde le está explicando a su ayudante, la doctora Frankenstein, que según este experimento que ella hizo fue un experimento según fallido, porque según los genes animales están ganando y esta cosa es una cosa salvaje que no se puede controlar por sí misma y ella es la única que lo controla, mientras, porque después más adelante esta cosa ya no va a tener conciencia, este humano que le inyectó ADN de mono ya no va a ser humano, ya no va a ser una persona, ya no va a tener empatía, o sea, va a ser un diputado. Entonces ya no va a poderse controlar y van a tener que acabar con él, pero lo necesitan vivo para que se agarre a madrazos con el Santos, para que ustedes me entiendan. Entonces aquí en este momento la doctora Frankenstein le dice a su ayudante que vaya a buscar al Santos para poder sacarle la sangre. ¿Ya entendimos todo? Bueno, aquí nos pasamos una parte donde Santos está peleando, como siempre en las películas de Santos. Santos tiene que romperle el hocico a alguien, o si no, no es el Santos, ya lo dije. Pero bueno, aquí continuamos donde la novia de Santos está gritándole a la tele diciendo, tú puedes, Santos. No sé por qué le está gritando si el Santos no la puede escuchar, pero bueno, aquí continuamos en donde ahí también sale otro personaje que es la hermana de la novia del Santos. Sale una conversación medio extraña entre las dos, en donde la hermana de la novia de Santos le pregunta que cómo se puede enamorar de un hombre que ni siquiera sabe cómo se ve, o sea, como el Santos está enmascarado, no se le ve el rostro. Entonces aquí le dice la novia del Santos a su hermana que sí sabe cómo se ve el Santos, porque según ella que cuando están besándose, están haciendo el chaca chaca, él se quita la máscara. Y aquí donde yo estaba diciendo, no era necesario que nos dijeran eso. ¿Y por qué lo dijeron? Pues quién sabe. No sé por qué nos tenían que haber dicho eso, pero bueno, aquí continuando, o sea, el Santos no hace masoquismo en la cama, se quita la máscara. Y aquí me está preguntando, ¿eso significa que solamente las mujeres pueden saber cómo es la cara del Santos? ¿Cómo es la cara del Santos? Así que los hombres van a tener que usar su imaginación para saber cómo es la cara del Santos. Pasamos directamente con la doctora Frankenstein, en donde está creando su monstruo de Frankenstein con las máquinas, lo está creando. Y después se enoja con sus ayudantes porque no han conseguido capturar al Santos. Aquí donde la doctora Frankenstein hace un plan para capturar al Santos, que es secuestrar a la novia del Santos. Como en todas las películas, las novias de Santos siempre terminan secuestradas. Pero bueno, aquí en este momento pasa algo un poquito chistoso, porque cuando secuestran a la novia del Santos y el Santos no va a la policía ni a la fiscalía, porque según el Santos si avisaba a la policía a la fiscalía, iban
van a acabar con su novia. Y también le dejan una nota, le dejan una carta al Santos deseándole lo mejor y que secuestraron a su novia. Y aquí donde la hermana de la novia de Santos quiere ir con él para ir a buscar a su hermana. Y aquí donde yo me estaba preguntando en un pedazo, porque casi en todas las películas del Santo, cuando una mujer quiere acompañar a Santos, el Santos a veces le dice que no porque es muy peligroso. Pero esta vez, cuando la hermana de la novia de Santos se ofrece a ir con él a buscar a su hermana, el Santo le dice, no, pues si quieres ve, si te pasa algo no me interesa. Y yo dije, ¿qué cambio tan radical dio el Santos de un día para otro? Porque en sus otras películas no quería llevar mujeres, porque una, son un estorbo, dos, porque sean una distracción, y tres, porque sería muy peligroso. Y en esta vez el Santo no se opuso a que la hermana de la novia de Santos fuera con él a buscar a su hermana. O sea, quiere acabar con la cuñada. Bueno, no sé si se dice así, pero bueno. Entonces en ese momento nos pasamos directamente con la doctora Frankenstein, ya que esta película tiene mucho relleno. Dura 1 hora 30 minutos, pero tiene un chingo de relleno, en donde vemos a la doctora Frankenstein ir por gente mayor para convencerla y que sean sus ayudantes, para inyectarles la sangre y que se conviertan en jóvenes y así tenerlos bajo su control, porque así ella les ofrece la dosis y ellos siguen controlados, ellos siguen con ella para seguir siendo jóvenes, ¿me entiendes? Bueno, entonces aquí pasan esa parte donde consigue a unas personas mayores, les inyecta la dosis, se ve cómo se están quemando por dentro, porque ella ya había explicado que cuando se inyecta esa cosa sientes que la sangre te hierve. Y ustedes me dirán, ¿eso ayuda a la trama? No, porque esta gente ya no vuelve a salir en la película, solamente era relleno para la película. Pero bueno, también hay otro pedazo de relleno donde ya Frankenstein, el monstruo de Frankenstein ya es creado y ella dice, ya le di vida, le inyecté droga. No, gracias, tú no lo digo de broma. Bueno, en este momento nos pasamos directamente con el Santos, que ya llegaron al lugar donde indica la carta, pero específicamente ni siquiera les dieron un mapa, porque el Santos no lleva mapa. En toda esta película el Santos se está perdiendo por todo el lugar porque no llevó un mapa. Llevó a la hermana de su novia, pero no se le ocurrió llevar un mapa. Y ahí donde están buscando el pueblo en donde según se iban a encontrar con la doctora Frankenstein. Santos y a la hermana de la novia de Santos se les ocurre ir de noche a buscarla. O sea, en la carta no decía que es de noche, no, nomás decía que el lugar, pero que no fueran no decía si era de día o de noche, pero a ellos se les ocurrió ir de noche cuando los monstruos, cuando la gente mala tiene más ventaja. Pero bueno, en este momento llegan al pueblo y se dan cuenta que no hay nadie porque todo está cerrado, normal que todo esté cerrado, es un pueblo. Entonces en ese momento el pueblo está solo, no hay nadie, nadita. Cuando llegan al pueblo, como dije, está solo, no hay nadie. En ese momento la hermana de la novia de Santos comienza a comentar que todo está oscuro. O sea, aquí donde el Santos dice que qué esperaba, un cabaret, un lugar donde haya luz, y es un pueblo, viven menos de 100 personas, según él. Entonces no sé cuántas personas viven en un pueblo. Entonces en este momento me estoy dando cuenta, ¿cómo el Santos sabe lo que es un cabaret? ¿Ha ido a uno o ya estuvo en uno? Imagínate el Santos diciendo, no lo digo porque yo conozco lo que es un cabaret, no digo porque yo he ido a ver viejas encueradas, no, yo lo digo porque alguien, el primo de un amigo me contó. Pero entonces yo me estaba preguntando, ¿por qué menciona el cabaret? O sea, ¿qué tiene que ver? Y entonces aquí te das cuenta que quizás lo que quiso decir el Santos era que como en la ciudad hay tiendas, hay discotecas, hay cabarets que todavía están prendidos de noche, pues hay luz. Y aquí como es un pueblo donde no hay cabarets, no hay bares, pues no hay luz. Ya vamos entendiendo eso, pues bueno. Estabas dando risa porque ¿por qué le explicas a la novia de tu hermana que es un cabaret? O sea, Santos, yo no te sabía que tenías esas mañitas. Pero bueno, no la tan larga, Santos y la novia de la hermana de Santos llegan directamente hacia donde está la comandancia. Y aquí voy a recordarles algo. El comandante de esta comandancia fue comprado por la doctora. O sea que todos los experimentos, todos los crímenes no los está pagando la doctora porque compró a la policía de ese pueblo. Esto se me parece muy real a la realidad, pero bueno, en México, o sea, es muy real. Pero bueno, entonces en este pedazo van directamente con el comandante de la policía, que es solamente una sola persona. ¿Quién sabe qué pasó con los demás policías? Solamente hay una sola persona, que es el comandante. Y aquí donde el Santo comienza a contar lo que está pasando. Ahí sí se lo cuenta, pero no se la contó a la policía de México. Pero bueno, aquí donde el Santo le está contando. Así que el comandante amenaza al Santos diciendo que no deberían de salir de noche, porque se escuchan gritos espantosos y gente gritando. Y aquí donde yo me pregunto, entonces usted no ha trabajado, no ha salido, no ha investigado por qué son esos gritos, ¿o qué? Entonces el Santo dice, bueno, gracias por el consejo, de todos modos voy a salir. Y aquí le dice a la hermana, ahora sí le preocupa a la hermana de su novia, quédate aquí con el comandante mientras que yo salgo, que me metan una madriza los monstruos. Y no porque te quiera dejar o te quiera abandonar aquí, no, es porque tengo que salvar a tu hermana, así que aquí te quedas con el comandante y a que a mí me maten los monstruos allá afuera.
Santos, Santos, creo que necesitas oxígeno en esa máscara. De momento el Santos, como dije, se sale y aquí pasan un pedazo de relleno que es con la doctora Frankenstein. Recordemos que todos los villanos de las películas de Santos son como villanos de caricatura. Pero bueno, aquí la doctora Frankenstein tortura a uno de sus ayudantes, ya no le da el suero y se envejece tan rápido y se convierte en una momia. Y aquí está amenazando a todos sus ayudantes que si no encuentran a Santos les va a pasar lo mismo, que ya no les va a pasar suero, de ese suero que se inyecta para rejuvenecer, que es de líquido rojo. Vemos que la novia de Santos está encerrada en las catacumbas, la tiene encerrada, y también vemos que aquí va a ser algo muy chistoso porque también el monstruo de Frankenstein está amarrado con unas cadenas, también encerrado abajo de las catacumbas, en su propia celda. Sí, lo dije bien, pero bueno, entonces el monstruo de Frankenstein se desata de las cadenas, se sale donde estaba encerrado. Yo me pregunto, si sabían que el monstruo de Frankenstein es muy peligroso, ¿cómo nadie lo estaba cuidando? O sea, se fue como Pedrito por su casa, por todas las catacumbas. Llega directamente en donde está encerrada la novia de Santos, golpea la puerta, el monstruo de Frankenstein, la tumba e intenta golpear a la novia de Santos. Ahí llega uno de los ayudantes de la doctora de Frankenstein, agarra una ¿cómo se llama? Una antorcha y comienza a aventarle fuego a Frankenstein porque Frankenstein le da miedo al fuego. O sea, la lumbre. Mientras que en el libro no le da miedo. Yo supe que no le da miedo el fuego. Entonces, en ese momento, cuando el ayudante está amenazando a Frankenstein con la antorcha, en ese momento la novia del Santos aprovecha para escaparse del lugar. En ese momento vemos al Santos junto a la hermana de la novia del Santos caminar todavía de noche con los coyotes. Ustedes me dirán, ¿no se supone que Santos había salido y la novia del Santos se quedó ahí con el comandante? Pues al final recuerdo que en ese pedazo que la novia del comandante se da cuenta que el comandante está vendido con la doctora Frankenstein porque lo ve envejecido y que se está inyectando líquido. Ahí donde la captura y escapa ella también y otra vez se vuelve a encontrar con el Santos. Que la hermana de la novia del Santos y el Santos se ponen a buscar de noche de nuevo a la novia del Santos. Así que la doctora Frankenstein se da cuenta de que la novia del Santos escapó y le dice a sus ayudantes que van a irla a buscar de noche y ella también va a irla a buscar porque sin ella no pueden negociar con el Santos. La doctora Frankenstein y sus ayudantes van a buscar al Santos, que ahorita está buscando a su novia junto a la hermana de la novia, así que en ese momento el Santos le dice a la novia, le dicen a la hermana de la novia de Santos, que le dice a su cuñada que se regrese se regrese al pueblo para buscar ayuda de noche, porque esta pelea pasa de noche. Me alegra que hayan grabado de noche, porque casi algunas películas de Santos los graban en el día y dicen que es de noche, pero bueno, en ese momento el Santos agarra putazos con los ayudantes de la doctora. En ese momento capturan a la novia del Santos, capturan a la hermana de la novia del Santos, la doctora Frankenstein la tiene amenazando con una pistola. El Santos le dice, no sé cómo, el comandante va a venir a ayudarnos, así que la doctora Frankenstein le dice al Santos, no te confíes, no le creas a todas las personas que te van a decir la verdad. O sea, como dije, el comandante ya estaba vendido y lo había comprado la doctora Frankenstein con suero rojo. Entonces en ese momento el Santos se libera, se comienza a agarrar chingazos de nuevo con los ayudantes de la doctora. Ahí donde la novia de Santos se le echa como gata en celo a la doctora Frankenstein, comienza a agarrarse a greñazos y arañazos. Ahí donde intenta quitarle la pistola y en ese momento, pues, ¿saben quién gana? La doctora Frankenstein. Ni siquiera la novia de Santos pudo pelear y quitarle la pistola. Te digo que estas dos viejas son muy inútiles, la novia del Santos y la hermana del Santos. Bueno, entonces capturan al Santos. La Frankenstein lo mete en una cárcel, lo amarra masoquistamente con unas cadenas para que no se libere. Y ahí donde la doctora Frankenstein se le está declarando al Santos, se le está ofreciendo al Santos, diciendo que si le da su sangre, que va a ser una vacuna, que los dos van a ser jóvenes, que van a ser malos y que van a acabar con el mundo y van a matar gente. Bueno, eso no se lo dice, pero bueno, recordemos que las películas de Santos, todos los villanos son de caricatura. Entonces ahí el Santos le dice, no, yo no voy a ser malo, yo no voy a ser diputado. Bueno, no se lo dice, pero estaría chistoso. Entonces en ese momento la doctora Frankenstein le quita la máscara y comienza a besuquearle la cara. Y yo dije, aquí se va a poner 3X o va a ser un enorme. Y dije, no, parece, como está grabada, pero no lo es. Entonces aquí la doctora Frankenstein le mete una cachetada y le dice, ya que no me quieres coger, Santos, y no quieres venirte conmigo, entonces voy a echarte a mi monstruote que parece chango y que tiene genes de chango para que te madre. Aquí la doctora Frankenstein ya no le interesa la sangre de Santos, sino que le cayó mal que Santos la rechazara. Aquí donde la doctora Frankenstein se olvida de la sangre de Santos para cumplir una venganza por haberla rechazado. Bueno, entonces se agarra en modo feminista y le dice que le va a echar su aliade, que es un mitad chango con genes humanos, para que se pelee con el Santo en una jaula.
a pelearse con su aliada de Chango, así que la doctora Frankenstein le está gritando que acabe con él porque la rechazó, y ahí donde se pone muy gore, porque el santo agarra una cadena y se lo agarra a madrazos hasta mandarlo con San Pedro, se nota el líquido vital, el líquido rojo en la cadena y todo eso, así que la doctora se encabrona y se va enojadísima y amarra a la novia de Santos y le lava el cerebro para que le saque los ojos al santo, o sea, la hipnotiza para que le saque los ojos al Santos, y si hay gente que no entiende que estaba diciendo antes, pero bueno, en ese momento manda a la novia del Santos y el Santos está amarrado con unas cadenas en una camilla de hospital, y ahí manda a la novia del Santos para que le saque los ojos. En ese momento también manda a sus ayudantes para que vean cómo le saca los ojos al Santos. Entonces en ese momento solamente escuchamos un grito de Santos y dije, güey, ya le sacaron los ojos al Santos, pero no, amigos, no le sacaron los ojos al Santos, spoiler. Bueno, el Santos y su novia se escapan porque según la novia no le sacó los ojos, sino lo hizo que se escapara, o sea, lo liberó al Santos que estaba amarrado. El Santos llega directamente con la doctora Frankenstein y le dice que iba a acabar con ella para que no siga haciendo experimentos. Entonces la doctora Frankenstein se pregunta, ¿cómo no te sacó los ojos? Y donde dice Santos, por el poder del amor fue que no me sacó los ojos. Entonces en ese momento la doctora Frankenstein en ese momento estaba en el laboratorio y tenía acostado al monstruo de Frankenstein y le dice al monstruo de Frankenstein que acabe con el Santos, así que Frankenstein y el Santos se agarran a madrazos. En ese momento gana el Santos porque es la película de Santos, claro que el Santos tiene que ganar. El Santos y su novia escapan. Y ustedes miran qué pasó con la hermana de la novia del Santos. Es capturada por el comandante, la cierran en la cárcel y allí ella escapa. En ese momento el Santos y su novia se tuerce el tobillo, que se quedan ahí en un cementerio. En ese momento es cuando el Santos le dice a su novia que se quede ahí mientras que va a buscar ayuda. No se la pudo llevar cargada, quién sabe por qué. Entonces en ese momento vemos que las catacumbas, por una tumba sale el monstruo de Frankenstein y quiere llevarse a la novia del Santos. Ahí el Santos regresa por los gritos que escucha de su novia, se vuelve a agarrar a madrazos con Frankenstein y ahí el Santos vuelve a ganar porque lo avienta directamente hacia una tumba donde había una cruz, y ahí donde el monstruo de Frankenstein se le encaja la cruz y ahí queda tirado, y mientras que uno de sus ayudantes ahí queda golpeado porque Santos no solamente acabó con el monstruo de Frankenstein, sino también se golpea al ayudante, y en ese momento decide el Santos llevarse a su novia, ahora sí, se la lleva cargada y se van corriendo. Pero bueno, en ese momento los tres se reúnen, ya es de día, ya llegó el día. En ese momento el Santos y la hermana de la novia de Santos y su novia se reúnen, y ustedes dirán, aquí ya terminó la película, el Santos gana. Pues no, el Santos se quiere regresar a partir de su madre, la doctora Frankenstein, para que termine con los experimentos. Así que en ese momento iban pasando por la carretera los tres y pidieron un ride para que las dos chicas se regresaran de nuevo a la Ciudad de México. Y ahí encuentra por casualidad una persona que es un hombre que llevaba un carro y que era fan de Santos, y le dice, ay Santos, yo soy tu gran fan. Entonces Santos le dice, cuando termine esto, ve a mis camerinos. ¿Qué? No sé, pero bueno, en ese momento el hombre que es el fan número 1 de Santos, sube a las dos chicas en el carro y se las lleva, mientras el Santos se regresa de nuevo a Madrid a hacer con Frankenstein. Bueno, él cree que Frankenstein ya se fue con San Pedro. Entonces en ese momento vemos que Frankenstein todavía sigue vivo y está llore y llore, porque claro, pues le atravesó una cruz el cuerpo, o sea, le atravesó por la mitad. Entonces en ese momento el Santos lo encuentra y siente lástima del monstruo de Frankenstein, se rompe la camisa de fan services y con la camisa le tapa la herida al monstruo de Frankenstein y le dice, cuídate, no es lo único que puedo hacer, no puedo hacer más, le dice el Santos al monstruo de Frankenstein. En un momento pasa algo inesperado porque el señor que tenía el carro, pues se le quema el carro y lo anda arreglando por media calle. Ahí donde vemos que la novia de Santos y la hermana de la novia de Santos son un estorbo, porque en ese momento llegan los ayudantes de la doctora Frankenstein, los secuestran y se los llevan, secuestran a las chicas y se las llevan y ya. Aquí no dicen qué pasó con el señor, el dueño del carro, solamente es que las ayudantes de la doctora Frankenstein secuestran de nuevo a la novia de Santos y a la hermana de la novia de Santos. En ese momento el Santos se regresa de nuevo a las catacumbas, no sé por qué, para madrearse a la doctora, y nos damos cuenta que adentro de las catacumbas la doctora Frankenstein tiene unas momias, o tiene a la gente que envejeció, y por esas calaveras tiene como cámaras de video, y también tiene gas de ese tóxico, y cuando el Santos entra, ese gas sale por a través de las momias y lo intoxican y ahí otra vez queda tirados. En serio, yo digo que le pusieron relleno a esta película. Tanto queda intoxicado y tirado en las catacumbas. Otra vez lo vuelven a secuestrar. Y en ese momento vemos, que la doctora ya está envejeciendo más, la doctora Frankenstein, y que le dan dolores muy fuertes cuando se inyecta si siguen inyectando la sangre para volverse joven, pero ya no le sirve. Y aún así, aunque ella sienta que se quema, ya la sangre ya no la está rejuveneciendo. Y en ese momento vemos que le da un ataque muy duro y comienza a gritar en el suelo como vieja loca, como si hubiera hecho un berriche, está haciendo
haciendo un berriche feminista. Entonces en ese momento llega uno de sus ayudantes y le dice que la va a ayudar. Y aquí pasa algo chistoso, porque según ella la sangre del santo se la tiene que sacar para inyectársela. En lugar de sacársela, cuando ya lo tiene capturado, lo único que hace es frustrarse y irse a vengar porque el santo la rechazó. Entonces en ese momento, en lugar de que le saque la sangre del santo, se la pasa perdiendo el tiempo torturando a la novia del santo, queriéndole sacar los ojos y queriendo echarle ácido porque el santo la rechazó. En lugar de que le saque la sangre al santo, pierde el tiempo en una venganza absurda porque el santo la rechazó, torturando a la novia de Santos, para que usted me entienda. Pero bueno, en ese momento todavía no tenía el santo. Bueno, en este momento, cuando el santo se queda dormidito, así como un bebito en pompitas, por el gas que le echaron tóxico, se queda dormido. Entonces en ese momento llegan los ayudantes de la doctora Frankenstein, intentan llevárselo, pero en ese momento llega Frankenstein, que todavía no sé cómo sigue parado. Si se llega y se agarra a madrazos, Frankenstein y el monstruo defiende al santo y se agarra a madrazos con los ayudantes de la doctora. En ese momento el santo se despierta y le dice, vamos al laboratorio, y se van directamente hacia el laboratorio donde tiene secuestrada a la novia de Santos y a la hermana del Santos. O sea, adivinen lo que quería hacer la doctora Frankenstein. Quería sacarle los ojos a la novia del Santos porque según ella quería torturarla porque no le sacó los ojos al Santos, y después de sacarle los ojos a la novia del Santo quería echarle ácido, ya saben, de ese ácido que quema la piel en las huecas de los ojos para torturarla. Te digo, ella perdió más tiempo queriendo, porque no lo hizo, queriendo torturar a la novia de Santos que sacarle la sangre de Santos. Pues bueno, en ese momento llega el Santos y la doctora le dice que sí, se atreve a hacerle algo, le va a aventar ese ácido a la novia de él en la cara, porque la tiene amarrada en una camilla. Entonces en ese momento llega el monstruo de Frankenstein y intenta... Entonces ahí la doctora Frankenstein intenta echarle de nuevo a Frankenstein al Santos, pero recordemos que el Santos ayudó a Frankenstein. Así que Frankenstein se va en contra de la doctora, intenta ahorcarla, y en ese momento la doctora Frankenstein agarra el ácido que tiene en la mano y se lo echa directamente estaba en un frasco, para que entendamos. El frasco de ácido que tenía directamente en la mano se la echa al monstruo de Frankenstein en la cara, y ahí termina el monstruo quemado, mientras que la doctora queda tirada, porque ya no tiene fuerzas para poder levantarse, se queda ahí tirada. Entonces en ese momento el monstruo de Frankenstein, como le cayó el ácido y no puede ver, de repente, por casualidad, cae arriba de una palanca que es la que calienta las máquinas y el lugar va a explotar. En ese momento el Santos, cuando ve que va a explotar el lugar, desamarra a su novia y a la hermana de su novia y escapa, ya, porque el lugar va a explotar. En ese momento nos damos cuenta que el monstruo de Frankenstein mató a la doctora ahorcándola, y ahí donde el monstruo de Frankenstein está ciego porque le cayó el ácido y aplanó el botón de destrucción porque casualidad estaba ahí. Entonces ahí llega el ayudante de la doctora despidiéndose de ella porque ya se fue con San Pedro y envejeció a su edad original. En ese momento el Santos y su novia y la hermana de su novia salen de una catacumba, salen corriendo y dice Santos, múígase porque esto va a explotar. Y en serio, cuando salen de una tumba, salen por una salida por una tumba, salen corre y corre porque explota. Y ahí en este momento la doctora Frankenstein junto a sus ayudantes y el monstruo de Frankenstein mueren adentro de las catacumbas en una explosión hecha por las máquinas. En ese momento de la película nos damos cuenta que el Santo ganó, que se salvó la novia, que se salvó la hermana de la novia del Santos, y lo vemos en el futuro luchando en un campeonato de lucha. El Santos está luchando, la novia y la hermana de la novia del Santos están echándole porras en el ring, y ahí vemos al Santo luchando y al final gana el campeonato de lucha. Aquí se rompió una taza y el Santo se fue para su casa. Se acabó la película. Fin. Curiosidades sobre esta película. Contra la hija de Frankenstein, estrenada en 1972, aunque a menudo se fecha en 1971 o 1969 en algunas fuentes, es una película mexicana de terror y acción dirigida por Miguel M. Delgado. Forma parte del prolífico género del cine de luchadores, y aquí tienes algunas curiosidades sobre ella. Curiosidades destacadas. 1. Trama de longevidad y venganza. La trama gira en torno a la científica loca Irva, la supuesta hija del Dr. Frankenstein, quien necesita la sangre del santo para crear un suero de la juventud, y así mantenerse joven, utilizando a un monstruo de Frankenstein para capturarlo. Final inusual. Cerca del final de la película, el santo es desenmascarado momentáneamente por uno de los personajes femeninos, quien lamenta su rostro antes de besarlo y abofetearlo. 3. Locaciones mexicanas. A diferencia de otras películas del santo que se filmaron en el extranjero, como Colombia o Cuba, esta película se filmó en diversas locaciones de México, incluyendo el conocido Castillo de Barrientos en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Muestra de campeonatos. Al final de la película, se puede ver al santo posando con uno de sus cinturones de campeonato, un guiño a su carrera como luchador profesional real. 5.
Parte de una era prolífica. Esta película se produjo durante una época dorada y extremadamente activa del cine de luchadores, caracterizada por combinar elementos de terror gótico, ciencia ficción y folclore mexicano, con las peleas de lucha libre, resultando en una mezcla única y fascinante. Y 6. Director experimentado. El director Miguel M. Delgado fue un realizador muy experimentado en el cine mexicano, conocido por dirigir numerosas películas del Santo, así como comedias icónicas, con actores como Crítica, Cantinflas. en mi opinión. ¿Qué me pareció esta película? Como todas las películas de Santos, solamente son para entretener. O sea, son bizarras y estúpidas, pero son para entretener. O sea, es una película que no te la puedes agarrar en serio, simplemente es para pasarte un rato, o si te gusta la lucha libre, porque lo único bueno de esta película es la lucha libre, cómo pelea el Santos, es un buen luchador. De ahí más adelante, creo que la película está hecha muy absurdamente, muy absurda, está medio extraña, pero como dije, esta película solamente es para ver, para entretenerte, simplemente. No le busques significado, no le busques más allá, no va a ganar un Oscar, claro que no. Esta película fue hecha para entretenimiento nomás y ya. No le busques algo más allá de lo que no tiene. Pues bueno. ¿Y qué me pareció? ¿Es buena o mala? Yo creo que porque yo la encontraba tan absurda que me hacía reír. Por eso yo digo que es medio pasable. Pero de ahí yo digo que no va a haber gente que no le va a gustar porque es muy absurda. Va a haber gente que le va a gustar solamente para ver un rato o porque son fan de Santos o de la lucha libre. Pero de ahí, si ustedes preguntan, ¿me la recomendarías? Yo digo que si no tienes nada que hacer y quieres burlarte de algo o reírte de algo, que esta película es para ti. Pero si eres una persona que no le gusta perder el tiempo y quiere ver cosas interesantes, cosas que tengan filosofía, películas buenas, que tengan una historia bien hecha, esta película no es para ti. Pero bueno, pero si quieres divertirte un rato con tu familia viendo cualquier cosa que te haga reír, cualquier cosa tan extraña y bizarra, te recomiendo esta película. Pero de ahí, no. Yo digo que esta película es mala porque solamente tiene 2 estrellas, yo que me acuerdo. Y hay un pedazo que me dio risa porque dicen que esta película creo que esta película se grabó en México, no se grabó en otras partes, porque casi todas las películas de Santos se graban en Cuba. No sé si era en Cuba o en otras partes de Latinoamérica. Y aquí esta vez se grabó en México y me daba risa que cuando grabaron en México no había policías según la narrativa de la película. No había policías por ningún lado y eso era por eso que al Santo nadie le ayudaba. Como todas las películas de Santos, la fiscalía y la policía nunca aparece. Pero bueno, entonces por eso me estaba dando risa. La primera película de Santo que está grabando en México y la policía ni la ayudó. Pero bueno, eso lo digo de chiste. Pero bueno, para mí es una película que nomás vale verla si no tienes nada que hacer. Ahí, si tienes tiempo libre. Porque o te quieres reír de algo absurdo, pero de ahí no le pases de más. No digo que si te la pierdes no pasa nada. Pero bueno, pues ese resumen que les iba a traer. Después voy a traer más resúmenes de películas medio extrañas, medio bizarras. Pero bueno, suscríbanse por el gusto, compartan el video. Bueno, nos vemos en otro video. Chao.